Solución al problema 2.17 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.17 nos dice lo siguiente: obtenga el voltaje 1 a través del voltaje V3 en el circuito de la figura 2.81. Y bueno, para resolver ese ejercicio debemos utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Una vez dicho esto, vamos a definir las siguientes mallas. Esta va a ser la malla 1 y este es su sentido de la corriente. Esta va a ser la malla 2 y este es su sentido de la corriente. Esta va a ser la malla 3 y este es su sentido de la corriente. Una vez dicho esto, comenzamos con el análisis de la malla 1. En la malla 1, primeramente comenzamos con este elemento que tiene un voltaje V3. La corriente entra por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje V3 es negativo. Ahora pasamos a este elemento, donde la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje es positivo. Igualamos todo esto a 0 y pasamos el V3 del otro lado de la ecuación para que quede positivo, para obtener que el voltaje 3 va a ser igual a 10 volts. Y esta respuesta nos va a servir para encontrar el voltaje V1. Ahora hacemos el análisis para la malla 2. En la malla 2 comenzamos con este elemento, donde la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, el voltaje 2 es positivo. Ahora pasamos a este elemento, donde la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje V3 va a ser positivo. Finalmente llegamos a este elemento, donde la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora sabemos que conocemos el dato del voltaje 3, entonces lo sustituimos para encontrar que el voltaje 2 más 10 volts más 12 volts va a ser igual a 0. Realizamos esa suma para obtener que el voltaje 2 más 22 volts es igual a 0. Despejamos estos 22 volts para obtener que el voltaje 2 es igual a menos 22 volts. Hemos encontrado esta segunda respuesta que nos va a ayudar a encontrar el voltaje 1. Finalmente, hagamos el análisis para la malla 3. En la malla 3 comenzamos con esta fuente de voltaje de 24 volts. La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo. Ahora llegamos a este elemento que tiene un voltaje V1. La corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje V1 es positivo. Finalmente, pasamos a este elemento donde la corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Entonces, V2 va a ser negativo. Igualamos todo esto a 0, sustituimos los datos para encontrar lo siguiente: menos 24 volts más V1 menos 22 volts es igual a 0. Realizamos la multiplicación de menos por menos para obtener lo siguiente: menos 24 volts más V1 más 22 volts es igual a 0. Realizamos la resta de 22 volts menos 24 volts para obtener que menos 2 volts más V1 es igual a 0. Despejamos estos menos 2 volts pasándolos del otro lado de la ecuación para obtener que el voltaje 1 va a ser igual a 2 volts. Y de esta manera hemos encontrado el voltaje 1 y hemos resuelto este problema 2.17.